Estamos ya. Con 3, dile que nos vamos con 3. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas felicidades en estas festividades y muchísimas gracias por responder a nuestra convocatoria en el día de hoy que pretende dar a conocer cómo se va ampliando el proyecto de desplazamiento de los y las residentes de Puerta de Tierra, que es una comunidad histórica en San Juan, la primera comunidad que se estableció fuera de las murallas de San Juan. En el día de hoy me acompañan representantes de la comunidad: Carolyn Sánchez, Yadier Torres, la licenciada Laura Mía González, Eugenio Hopgood, que más adelante se van a dirigir a ustedes, pero antes de entrar específicamente en el asunto de la conferencia de prensa, creo que es importante colocarlo en el siguiente contexto. Recientemente se dio un seminario dirigido precisamente a la prensa, y varios de los medios que ustedes representan así lo reseñaron, sobre la situación de la vivienda de interés social en Puerto Rico, una situación crítica agravada por los huracanes, por los terremotos, por la pandemia, por la quiebra del país, por el exilio, por la cantidad de ejecuciones de hipotecas. Se estima que en Puerto Rico, y estos son datos que dieron Habitat Puerto Rico y el Centro para la Nueva Economía, hay una necesidad de 74.000 unidades que estén disponibles para alquiler. Y las listas de personas que están solicitando vivienda pública son alarmantes. Hay 25.000 personas, 25.000 familias solicitando acceso a vivienda pública. Hay 8.000 personas en la lista de sección 8, y ese es un retrato bastante preciso de lo precaria de la situación de vivienda en Puerto Rico. Y se pensaría, y lo discutíamos precisamente en un foro auspiciado por la comunidad de Puerta de Tierra este fin de semana, se pensaría que la respuesta del Estado sería el promover políticas para la disponibilidad de vivienda de interés social. Sin embargo, como demuestra la situación que vamos a exponer ahora, el Estado, en este caso a través de la Administración para el Financiamiento de la Vivienda, ha optado por ponerse del lado de los que promueven el desplazamiento de las comunidades puertorriqueñas para beneficiar a los inversionistas extranjeros privilegiados por la Ley 22, que, como saben, otorga generosos incentivos contributivos a los que se han convertido, sobre todo lo vemos en Puerta de Tierra, en los nuevos titulares de los latifundios urbanos, que es el fenómeno que se está desarrollando en Puerta de Tierra. Más adelante, el licenciado Adrián González, de mi oficina, que estuvo a cargo de esta investigación y de la que habíamos presentado anteriormente, sé que algunos de ustedes habían estado en esa ocasión cuando comenzamos a plantear a través de un mapa que verán más adelante, que ahora está actualizado, la extensión del desplazamiento, pero quisiera que ahora Carolyn y Yadier hablaran de cómo venimos al conocimiento de la situación que vamos a exponer hoy. Yadier. Saludos, Carolyn Sánchez. Nosotros se comunicaron unas personas, ¿verdad?, que nos pidieron que nos brindemos, ¿verdad?, su información. Que hay unos terrenos de vivienda actualmente, y estos terrenos que tienen una vivienda se les está haciendo, ¿verdad?, se les está quitando lo de personas, que es para personas necesitadas y eso. Y pues nada, como nos dimos a la tarea de comunicarnos, ¿verdad?, con el señor Adrián y todo esto para las investigaciones. Efectivamente, si es correcto, son unos edificios que pertenecían ¿verdad?, a personas de bajos recursos que fueron sacadas hace muchos años, y pues nada, estuvo cerrado durante décadas por problemas que tenían estos edificios de apestos, etcétera. Y pues parece que para la gente millonaria no tiene ningún problema. No tenemos conocimiento de que pues están haciendo, ¿verdad?, para vendérselo a estos inversionistas de ley 60. Y están en la misma comunidad de Puerta de Tierra. Nos duele porque ver cómo el Estado, sabiendo la lucha que tenemos en el barrio Puerta de Tierra, se presta para hacer cosas de parte de la comunidad y del pueblo de Puerto Rico, sabiendo que esas unidades se pueden habilitar para toda la comunidad, pero nos prefieren venderlas. Y por eso estamos aquí, para que salga público.
Muy buenas tardes a todos, Yael Torres. Como estaba expresando la compañera Caroline, estamos aquí hoy denunciando una vez más cómo ¿verdad? El Estado se presta para seguir atropellando a nuestra comunidad. Nosotros venimos denunciando ya esto desde hace mucho tiempo. Aquí mismo la senadora María Lourdes exponiendo la situación que está con gráficas, como pueden ver también, cómo están acaparando toda la cuadra. ¿Sabe? Esto es algo bien serio, están sacando a la gente de la comunidad. Y nosotros le pedimos, ¿verdad?, al Estado que se haga responsable de lo que está haciendo. Y que Puerta de Tierra, ¿verdad?, está pendiente a lo que está pasando. La comunidad va a permanecer. Vamos a permanecer, vamos a seguir dando la batalla y esperamos de verdad que de alguna u otra forma esto tenga que parar, que lo paguen. Que a la ley 60 y a estos inversionistas les hagan sus leyes y que hagan lo que tengan que hacer, porque están comprando edificios como dicen por ahí A quemazón. exactamente. Pero gracias. La situación, y ahora Adrián va a explicar en detalle, la situación jurídica es la siguiente. En Puerta de Tierra hay 5 edificios que son propiedad de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda. Según la investigación que se ha hecho, todavía el pueblo de Puerto Rico es el dueño de esas estructuras, que como ha señalado Carolyn, en un principio, en un momento, albergaban a personas de ingresos limitados, con el tiempo fueron abandonados por el gobierno, y ahora esas estructuras exhiben letreros diciendo lo mejor está por venir. Y hay gente realizando trabajos de construcción, y así se ha publicado en las redes sociales de los inversionistas de Ley 22 que a través de distintas estructuras corporativas han estado acaparando edificios en Puerta de Tierra. Así que ahora el licenciado Adrián González va a explicar lo que ha ocurrido. La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda Pública, a través de escritura pública, que está disponible en el registro de la propiedad, son documentos públicos todos, ha eliminado las restricciones que obligaban a que esos edificios se destinaran a vivienda de interés social, así que ahora están en subasta al mejor postor y parece que ya han encontrado quien los adquiera. Adrián. Muchas gracias. Mi nombre es Adrián González, de la oficina de la senadora María Lourdes Santiago. Es la segunda vez que estamos ante ustedes, ante la prensa, ¿no?, para informarle al país la forma tan descarada en la que estas personas se valen de todos los recursos, incluyendo esta vez los del Estado, para desplazarnos a nosotros los puertorriqueños de posibilidades, ¿no?, de adquirir vivienda, negocios, etc. Como planteaban los residentes de Puerta de Tierra, la información llegó de forma muy preliminar en cuanto a que habían unos terrenos del gobierno que aparentemente iban a ser vendidos a algunos de los inversionistas de la Ley 22. En efecto, una investigación muy preliminar, o sea, pasar por allí, y un análisis de las redes sociales apuntaban a que en efecto, en esos edificios que les consta a las personas que han vivido allí toda la vida, en algún momento eran del gobierno y estaban destinados a vivienda de interés social o bajo costo. Como han visto en los visuales que están corriendo por el monitor, todo comienza, ¿no?, con una divulgación en las redes sociales de lo que se llama San Juan 901. San Juan 901 es en obvia referencia al código postal de Puerta de Tierra y aglomera distintas entidades jurídicas. San Juan 901 no lo es, pero alberga distintas entidades jurídicas destinadas a alquileres a corto plazo o pequeñas hospederías, etc. Ahí ven, San Juan 901, el 20 de noviembre publica la foto de estos edificios con el lema de lo mejor aún todavía está por venir. Lo mejor todavía está por venir. Cuando uno pasa por allí, en la parte, ahí está la subestación, cuando uno pasa por detrás, ve los edificios con un portón, con escombros, y que están en obvia reparación. Tiene hasta baños portátiles para los empleados de la construcción. Así que uno dice, pues los vendieron. Pues lo primero que hicimos fue ir al CRIM y en efecto, las 5 propiedades
pasamos, el visual de la carretera era por aquí, pero todo esto son 5 propiedades contiguas que tienen edificaciones. Según el CRIM, siguen siendo de la autoridad de financiamiento para la vivienda. Pero uno dice, bueno, si son de la autoridad para el financiamiento de la vivienda, ¿por qué hay reparaciones allí? Bueno, la pregunta la contesta entonces la publicación de Facebook de San Juan 901. Algo van a hacer allí. Entonces uno dice, pues será vivienda de interés social. Uno, ¿verdad?, albergando fe y esperanza en la humanidad. Pues no. Entonces vamos al registro a ver qué ha pasado. Y como mencionaba la senadora, a través de la escritura número 127, otorgada el 1... Registro de la propiedad. Registro de la propiedad, sí. Gracias. A través de la escritura 127, titulada Cancelación de Condiciones Restrictivas, otorgada en San Juan, Puerto Rico, el 1 de noviembre de 2022, las publicaciones de Facebook son del 20 de noviembre del 2022, de una sola parte, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, en resumen, el negocio fue el siguiente, que las propiedades inmuebles antes descritas, las que están descritas aquí en la escritura, que son esas 5 marcadas en gris ahí en la ilustración, actualmente en ese momento estaban afectadas por condiciones restrictivas bajo el Low Income Housing Tax Credit. O sea que tenían un gravamen para que las construcciones o remodelaciones que se llevaran a cabo ahí cumplieran con los requisitos de vivienda local y vivienda federal para vivienda a bajo costo. Pero a partir del 1 de noviembre de este año, ya esas 5 propiedades no están afectadas por ese gravamen. ¿Qué quiere decir? Que si se remodelan o se construye en esos 5 solares, puede estar destinado a lo que sea. De pura coincidencia pudiera ser algo de bajo costo, pero no están obligados. Pero igual pudiera hacerse ahí un complejo de vivienda para multimillonarios o un hotel o lo que sea. ¿A dónde vamos con todo esto? Bueno, si lo mejor está por venir para ojos de 901 y el Estado le liberó las restricciones de vivienda de interés social o bajo costo, es que es lo mejor a los ojos de ellos que cuando uno entra a 901 en su página de internet hay unos videos muy ilustradores de lo que están haciendo, como por ejemplo testimonios de cómo se está sofisticando el vecindario, cómo ahora es más limpio el vecindario, cómo ahora es más bonito el vecindario desde la visión de estas personas. Es descarada la forma en la que quieren transformar una comunidad ante sus ojos con fines comerciales y lejos, y un poco prejuiciados también, ¿verdad? Sofisticar una comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros podemos tener una idea de lo que quiere decir eso. Pero lo preocupante, además de lo obvio, ¿no?, es quienes están detrás de San Juan 901 y de esas 5 propiedades del gobierno de Puerto Rico. Como se fijaron en la ilustración que está a colores, que es un acercamiento a la ilustración de la conferencia de prensa del 22 de marzo. ¿Recuerdan? En aquella conferencia era el mapa de todo Puerta de Tierra y estaban pintados de distintos colores las distintas propiedades, que eran cerca de 30, porque eran diversas personas las que habían adquirido propiedades. Bueno, en este caso específico, todo lo que está en amarillo es la misma persona. Y las 5 propiedades del gobierno están, vamos a decirlo en la rueda de bichola, lo único que le falta a esta persona para ser dueño de la cuadra completa es adquirir esas 5 propiedades, que ya las está ocupando. Cuando decimos adquirirlas es que no se halló una escritura en el registro de la propiedad que se las transfiriera. No hay un contrato en la oficina de la Contralora de algún tipo de arrendamiento, pero ya están las maquinarias, los empleados, los daños portátiles, los escombros. O sea, hay un acto de ocupación. ¿Cuál es la legalidad de eso? Esto está ocurriendo a la ciencia y paciencia, a la mera tolerancia del Departamento de la Vivienda. No somos niños. Sabemos que sí. Por eso es que estamos denunciando la complicidad del Estado. Como no me digan que es coincidencia que a días de liberar las condiciones restrictivas comienzan los trabajos de remodelación en esos edificios que están primero rodeados de pequeñas hospederías que en su momento fueron viviendas,
igual a bajo costo de interés social, y que están anunciadas en un portal de Facebook de una entidad que se dedica, y lo dice, ¿verdad? Es San Juan 901, es un hospitality company que está ubicado en Puerta de Tierra, brindando soluciones a la comunidad y ofreciendo lugares para quedarse. Por ejemplo, la ferretería es un pequeño hotel. La ferretería, ese hotel era un edificio de viviendas que, según divulgamos en la otra conferencia de prensa, donde vivía la licenciada Laura González y 20 familias más. Y hoy en día es una pequeña hospedería. Lo mismo con la escuela Martín Brombo, que era una escuela donde estudiaron los residentes de Puerta de Tierra, y que, según la propuesta que aprobó el Comité de Evaluación de Disposiciones de Bienes Inmuebles para autorizar una compra-venta a $500,000, la propuesta planteaba que iba a ser destinada a la escuela a pequeñas hospederías y de alquileres a corto plazo. Es obvio y está permitido por el Estado. Ya en el 2019 el CEDBI aprobó esa compraventa, se celebró la escritura pública, un ley 22 es dueño actualmente de esa escuela y en su momento se convertirá en hotel. Pero ahora vemos un complejo de viviendas completo que en su momento albergó familias de escasos recursos, que con toda probabilidad va a ser destinado también a hotel, pequeñas hospederías o cualquier cosa que realmente se va a alejar de lo que es la realidad no solamente de la comunidad de Puerta de Tierra, la realidad del país completo. A todos cada día se nos hace más difícil adquirir vivienda por las condiciones en las que se está viviendo en el país. Y eso, ¿verdad?, está reflejado por los datos que la senadora planteó al principio de la poca disponibilidad de vivienda a bajo costo o incluso para personas de clase media, y las viviendas que hay vacías por el exilio y porque no pueden pagar su hipoteca. Yo creo que eso resume bastante lo que ha sido la investigación. Quiero añadir dos detalles antes de que otro de los compañeros de Puerta de Tierra hable. Otra cosa que se ha documentado en Puerto Rico, que está pasando ya, esto no es teoría, está pasando ya. La utilización de tantas estructuras para alquileres a corto plazo que se mercadean sobre todo en las plataformas digitales está provocando un aumento de hasta un 23% en la vivienda. En un país en quiebra. Aquí se estima que hay casi 250,000 de casas abandonadas, casas o apartamentos, porque la gente no los puede pagar. Entonces, la política del Estado es fomentar las condiciones que provocan un alza aún mayor. ¿Cuál va a ser el efecto? Lo que alguien había dicho hace años, un Puerto Rico sin puertorriqueño. Y creo que es importante también poner en contexto que este es el resultado de otros experimentos que habíamos visto en el pasado. Y creo que ahí el ejemplo es San Mateo de los Cangrejos, lo que ocurrió allí, de nuevo con la intervención del Estado. En San Mateo, que es toda el área donde está Ciudadela, la parte tras el Museo de Arte de Puerto Rico, esas propiedades, esas casas, que era una comunidad viva, una comunidad diversa, una comunidad activa, que no estaba en deterioro ni nada que se parezca. La administración de Cida Calderón comenzó un proyecto de expropiación y obligaron a la gente a vender. Recuerdo que hubo una familia que se quedó hasta que llegó la grúa de demolición frente a la casa. Obligaron a la gente a vender. El poder del Estado. No dejaron piedra sobre piedra. ¿Y qué es lo que tenemos allí? ¿Dónde es que está la revitalización de Santurce? Como ya no necesitan utilizar el poder de expropiación, porque está entonces el sustituto de la ley 22, que permite, que privilegia a extranjeros, porque es que todo esto está diseñado. Estamos regresando, antes eran los latifundios cañeros, ahora son los latifundios inmobiliarios, el latifundio urbano, capital extranjero, que tiene el efecto de impedir condiciones que permitan que la gente de aquí compre. Esto no es un tema liviano. Esta es una forma de seguir empujando gente fuera del país. Eugenio Hopwood, por favor, sí, pasa por acá. Gracias, María Lourdes. Mi nombre es Eugenio Hopwood Dávila, soy residente en el Falasterio en Puerta de Tierra y pertenezco al colectivo Puerta de Tierra No Se Vende, igual que los compañeros acá. Yo quería señalar algo muy puntual.
como vieron cuando pusieron ahí las imágenes que publican en las redes estas personas de la 901, que se hacen llamar, proclamaban ellos rehabilitando edificios vacíos, ¿verdad? O sea, hay una narrativa que ellos fomentan y que el gobierno, los Tatito Hernández, los diferentes funcionarios del gobierno y del supuesto no gobierno, pero está en el poder en la legislatura, de que esta gente están haciendo prácticamente una labor altruista. Mira, un edificio vacío caído en cantos y ellos lo rehabilitan y lo convierten en un hotelito lo más bonito o en 14 o 20 apartamentos Airbnb, que no benefician a nadie de aquí tampoco. Lo vemos bonito, pero a nadie aquí beneficia, sinceramente. El resultado es que con este descubrimiento que se hizo de las propiedades que está adquiriendo el señor Chaín Hassan ahora, vemos qué tipo de edificios abandonados. Son edificios abandonados por la Agencia Relacionada con la Vivienda, cuyo deber ministerial es ayudar a proveer viviendas para la gente. Entonces ahí se nota lo falso de esa narrativa. O sea, son propiedades que el gobierno deliberadamente opta por no desarrollar, por no rehabilitar, por no arreglar. El gobierno recibe ahora millones de dólares por todos lados, pero no quiere invertir en eso. Y se lo venden a para que haga unos hotelitos ahí lo más bonitos y se le dé golpes de pecho diciendo que está rehabilitando un área abandonada por el gobierno deliberadamente. O sea, es una política de abandono que tienen con el barrio, precisamente para llevarlo a un punto donde se lo puedan vender todo a estas personas y creen ese frente de portuario o bahía, el tipo condado, ¿ves? Como condado de la laguna del condado está casi ya para acá, ¿verdad? No tienen un puerto bonito, pues entonces ellos quieren crear aquí un sector como el condado. Lo otro es, si entran a esa página de 901, van a encontrar al señor Manuel Sidre, reunido con el señor Franklin, no sé su apellido, que es el testaferro de estos intereses local, jactándose de que ellos van a darle su apoyo, desarrollo económico a los pequeños negocios de la calle Pelayo, y que la calle Pelayo no va a ser va a volver a ser lo que era, que no va a ser nunca para atrás, que va a ser una cosa magnífica. Y esos pequeños negocios de la calle Pelayo son todos negocios del señor que está empezando o que está en vías de desarrollar el multimillonario Chaín Hassan. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos pequeños negociantes que están ahí batiéndose al borde de la quiebra, tratando de empatar la pelea, pequeños comerciantes genuinos en el barrio, y el gobierno viene a engañar a las personas diciendo que él va a ayudar a los pequeños negocios de la calle Pelayo. Eso es como si Zuckerberg, Jeff Bezos, todos los multimillonarios compraran unas estructuras allí, y Amazon y toda esa gente, y entonces el secretario dijera que esos son los pequeños negocios que el gobierno de Puerto Rico va a estar ayudando. O sea, es una farsa y es realmente una traición al pueblo de Puerto Rico y a los deberes que ellos tienen. Así que nada, eso es lo que quería puntualizar. Muchas gracias. Si hay preguntas, por favor. ¿Las propiedades todavía están, o sea, son del gobierno todavía? O... Según el registro de la propiedad, el licenciado González hizo una investigación, primero en el registro de la propiedad, y todavía aparecen bajo la titularidad de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda. Buscamos entonces en el registro de la Oficina de la Contralora, que es donde debería figurar algún contrato de arrendamiento, si ese fuera el caso. Hasta la fecha no hay nada. En el CRIM aparecen todavía con la autoridad como titular. La única acción registral documentada es la escritura, eliminando la restricción que obligaba a que esos edificios se destinaran a vivienda de interés social, a vivienda para personas de bajo ingreso. Ya no existen esas restricciones, por lo tanto, esos edificios que hasta donde sabemos, hasta donde está disponible la información accesible al público, todavía le pertenece al pueblo de Puerto Rico, pero ahora se puede utilizar para cualquier cosa. Y el cuestionamiento, si no hay ninguna transacción jurídica
de decir que se la están vendiendo o que se la están arrendando o se la están, lo que vaya, aún así ya esa gente está allí ocupando ese espacio y lo están haciendo público. Y de nuevo la gráfica habla muy elocuentemente. Como les molestaba ese pedacito en el medio de las otras propiedades, que encima, para mayor agravio de estos multimillonarios, era algo que se suponía que se utilizara para gente pobre, pues ellos no podían tolerar esa mancha en su vecindario inmaculado. Y activaron su influencia en el gobierno para asegurarse de que allí no haya gente pobre, porque la idea es la sofisticación de Puerta de Tierra. Y ahora este nuevo vecindario sofisticado no va a estar accesible para la gente que levantó y ha vivido ese barrio, con las implicaciones que esto va a tener a largo plazo. Eventualmente eso será una zona, y ya lo pueden ver desde ya, una zona eminentemente turística y parte de una visión que a mí me parece muy perversa y muy miope. El Estado piensa, no estoy hablando ya de los inversionistas que van por lo suyo, el Estado, o sea, Manuel Sidre y compañía, y toda la gente que les hace coro, ellos piensan que progreso es que haya millonarios que vengan a Puerto Rico a hacer más dinero. Hay gente que genuinamente piensa que eso es progreso. Si el costo de ese progreso es que la gente de Puerta de Tierra se tiene que ir, ese es un costo que ellos están dispuestos a aceptar alegremente. Y es un deterioro que no solo, y lo insistimos, no es solamente la vivienda. Yo creo que es importante ver esto dentro de un diseño mayor. Empezaron por la escuela. Cierran la escuela, la venden para que sea una hospedería. El centro de salud de Puerta de Tierra, si ustedes vienen por la avenida principal, cualquiera piensa que eso está cerrado. Está funcionando a mínima capacidad. Van cercando a la gente como una manera de expulsarnos. Sí, pero es que a lo que la gente se está yendo, precisamente quería preguntar, ¿hay algún estudio que diga cuánta gente está viviendo, vecinos, digamos, de siempre? Si ha habido un flujo de gente que se está yendo, ¿hay algún número que se esté manejando sobre eso? La licenciada Laura González es un ejemplo vivo de la gente que tuvo que irse porque le dieron 30 días en el edificio de la ferretería. Le dijeron en 30 días te vas tú y se va todo el mundo. Pero Puerta de Tierra había 5.000 personas y ahora hay 1.000. O sea, Eugenio. Estamos levantando esos números. Pero todo esto comenzó primero con la demolición del residencial. Eso fue lo primero, ¿no? Donde había 400. Primero fue la Acacia, que eran 330, si no me equivoco, de apartamentos. En Residencial Puerta de Tierra eran 484 unidades, y al día de hoy solamente hay 85 unidades. Sabemos un plan, no tan solo, ¿verdad? Con la ley 60 también es el gobierno, el área de vivienda pública, que ha desplazado la comunidad principalmente. O sea, es algo que viene por ambos lados. Y en otro de los espacios en Parque San Antonio se da una situación especialmente preocupante. En el primer piso están los apartamentos destinados a personas con problemas de movilidad, los apartamentos de fácil acceso. ¿Qué han ido haciendo? Según la gente se va o los relocaliza, van clausurando. Clausuran uno, clausuran otro. Dicen que para reparaciones, en las reparaciones llevan 6 años. En un país en el que hay tanta gente con problemas de movilidad, esos apartamentos que están ahí, en un edificio que está siendo habitado, pero esos en particular, los tienen clausurados de tal manera que allí no pueda vivir gente con problemas de movilidad. Tengo un par de preguntas con relación particularmente a las 5 propiedades de las que están hablando. ¿Qué uso se le daba y hasta cuándo se dio? Bueno, del testimonio de los jóvenes aquí presentes, Caroline me comentaba que cuando ella era pequeña allí vivían madres jefas de familia, personas jóvenes, familias en general de escasos recursos, y no podía ser de otra forma porque, según se desprende de la escritura se hace como un historial de cómo era antes y cómo es ahora y cómo va a ser después. Las condiciones restrictivas que limitaban esas propiedades a vivienda de escasos recursos o interés social, fue otorgada el 26 de septiembre del 92. Así que, por lo menos, a partir del 92, había una obligación de quienes construyeran o remodelaran lo que ahí había, que contemplaran
el destino de esas viviendas como de interés social. Y por esa descripción que aparece, que usted me dice ahí, ¿en algún momento se describió cuántas personas pudieron haber vivido allí o por lo menos cuántas unidades allí habían disponibles para vivir? Bueno, en la escritura ni en el CRIM desglosa en cuántas unidades de vivienda están divididos esos edificios, pero de uno pasar por allí se da cuenta que eran complejos de vivienda de 2 y 3 pisos. ¿Y cuándo fue la última vez que se sabe que allí vivió alguien? Bueno, lo que recuerdo tenía como 7 años, hace muchos años, y lo breve que recuerdo es cuando... Lo breve que recuerdo fue cuando yo le pregunté a mi mamá por qué se están yendo los vecinos. Me indica es que aparentemente hay asbesto en la comunidad y tienen que salir. Y esto fue como a mis 7, 8 años, si mal no recuerdo, y hasta el día de hoy pues estuvo así abandonado. ¿Eso hace cuánto? No, yo tengo 35 años ahora. ¿En los 80 o 90? En los 90. En el 92, la escritura es del 92. Así que yo creo que podemos decir aproximadamente 20 años que el Estado, o algo más de 20 años que el Estado abandonó esos espacios, porque de nuevo lo que estamos reclamando es, si es la gente encargada de la vivienda pública, la función era, vamos a rehabilitarlo, vamos a ver cómo añadimos ese inventario de 74.000 viviendas que necesitamos, qué es lo que está haciendo el Estado para suplirla. Tengo una duda porque ahora me confundí con la respuesta. Si la escritura data del 92, la gente se fue cuando se levanta la escritura. ¿No entiendes? No, porque No. el 92 fue hace más de 30 años. Por eso La última vez que ella recuerda que vivía gente ahí fue después del 92. Después. O sea que posiblemente había una escritura previa a esta que decía lo mismo, pero previa a la del 2022 había una del 92 que obligaba a que además... En su investigación usted encontró 2 escrituras, la del 2022 y la del 92. Bueno, la del 22 hace referencia a la del 92. Como cuando se constituyeron en esas 5 fincas el gravamen sobre interés social. Pero podía haber una anteriormente. Lo que pasa es que la previa a esta era del 92. Entonces se presume que en algún momento, después del 92, las personas empezaron a ser desalojadas porque a lo mejor fue a principios de 2000 cuando surge todo este boom del asbesto en Puerto Rico. Digo, Si es que era cierto. Pregunto. Pero ahora no hay asbesto para los O hoteles. sea que ahí no se hizo nada con el supuesto asbesto. Eso, ¿verdad? Será objeto de investigación si es que a vivienda le interesa el tema, pero hay un asunto bien importante aquí, lo trajo Eugenio. Cuando hicimos la otra conferencia de prensa, yo recuerdo figuras precisamente como el presidente de la Cámara y otras figuras políticas, incluyendo también a Manuel Sidre, reaccionando a nuestro planteamiento y al de la comunidad, precisamente diciendo, ahí había un montón de estructuras vacías y la comunidad no hacía nada. Y muchas veces tuve que reaccionar a esa pregunta en distintos paneles, incluso en programas. En general, planteándole que si alguien pasaba por Puerta de Tierra y veía una estructura vacía, desvencijada, abandonada y fea, era de gobierno. Así que este nuevo reclamo derrota por completo la teoría de que si algo estaba malo allí era por culpa de la comunidad. Primero la derrota porque los edificios vacíos, ya vemos, de hace 20 años en estos edificios no había nada, pero es que era del Estado, no eran de residentes de la comunidad, era el Estado con un edificio vacío, y si tenían asbesto, pues que lo rehabilitaran y lo volvieran a hacer habitable para personas. Vivimos en un país donde hace falta vivienda. Entonces, siguiendo con lo de más o menos la merma, en el residencial Puerta de Tierra que se demolió, vivían más de 400 familias. Actualmente, y allí está la edificación, alberga 80 y pico, pero sí se llegaron a poner los 400 y pico de buzones que están allí en la entrada del edificio. En un momento se planteó las 400 y pico de unidades nuevas para volver a traer las 400 y pico de familias, pero solamente trajeron 86. Y en el espacio que se construyó, Bayshore, que es lo que les gusta decir híbrido, entre privado
interés social y vivienda pública, solamente hay 8 familias de las que vivían en el residencial original. Las demás son familias que no necesitan la asistencia de vivienda pública. Así que, aunque no hay una cifra específica, los ejemplos hablan por sí solos. Antes habían 400, ahora hay 80 y pico. En el otro, que es Bayshore, solamente hay 8 en un complejo de cientos de apartamentos. Cuando ahí que estaban las acacias y el residencial Puerta de Tierra, que eran 700 y pico de familias. La primera vez que ustedes denunciaron esto, que trajeron el mapa, eran 12, creo, como 14 propiedades. Eso fue en el 22 de marzo. El 22 de marzo de este año, del 2022. Eran 12 solamente de Shahin Hassan, pero totalizaban a los ley 22 cerca de 30. De hecho, en este mapa no están pintadas, pero cuando se cruza la calle, toda la otra cuadra son de ley 22. Cuando cruzamos la calle Pelayo, que es esta, todo esto también es de los ley 22. Y toda el lado izquierdo de la calle, todo esto en la calle Pelayo es de Shahin también. O sea, ya él es dueño de la calle Pelayo casi completa. Esos son los pequeños comerciantes que dicen Isidro. ¿Cuántos edificios tiene Shahin Hassan? 14 ahora mismo, porque precisamente anticipando esa pregunta, revisé ayer en el CRIM y hay 2 más que no estaban para la fecha de la conferencia de prensa del 22 de marzo. Y de marzo a la actualidad, eso ha aumentado de más de 30 ya. O sea. Bueno, muy poco, ¿verdad? Comparado con marzo, pues hay 3 más, pero esas 5, no sé si contarlas propiamente, pero yo las contaría. Entonces, estos últimos 5 son 5 edificios. O sea, son 14 más estos 5. Sí, porque él los está ocupando y anunciando como que está haciendo cosas ahí. Él los está ocupando, aunque no aparece como dueño en el registro. Ni en el CRIM. Ni en el CRIM. ¿Eso no hay evidencia de compraventa en ninguna parte? No, por eso. El sistema Caribe de registro de la propiedad, que es electrónico, está muy actualizado. Y ayer, la última transacción en cuanto a esas propiedades es la liberación de las condiciones restrictivas, que fue el 1 de noviembre del 2022. Y hay transacciones de otras propiedades cerca de tan recientes como el 18 de diciembre. ¿Quién comenzó ese proceso? Si saben, ese proceso para eliminar el gravamen. Y además, ¿eso es una sola finca o hay más de una finca en eso? Son 5 fincas. Son 5 fincas. En la escritura están identificadas como la parcela A, la parcela B, la parcela C, la parcela D, la parcela E y la parcela F, que se repite con la A, y que aunque son 6 parcelas. Aclarando que el concepto registral de finca se refiere a propiedades, no al concepto rural de finca, se refiere a las propiedades según la registra el Estado. ¿Y hay una idea de cuánto pagó Shahin por los anteriores, que también eran del gobierno o no? No, los anteriores, no. Los anteriores según se desprende del CRIM, que aparece la compraventa, eran privados. Privados. Sí. Y estos, hay distintos precios. ¿qué valor tienen estos nuevos, estos 5? No hay tasación. No hay tasación No hay visible. tasación. Son preguntas muy buenas para el secretario de la Vivienda, que es el presidente de la Junta, de la autoridad que autorizó esto. La autoridad tiene una directora ejecutiva, pero el secretario de la Vivienda preside la Junta. Si hay una Junta, tienen que haber autorizado esto. ¿Y no hay una explicación de por qué la liberación? No, por eso hacemos la denuncia, porque aquí hay un mar de dudas que ocupan y preocupan a la comunidad, a nosotros, al país le van a surgir las mismas preguntas y son ¿Tampoco se sabe por qué hay un privado ocupando una instalación estatal, digamos? O sea, No. porque el papel es del Estado todavía. Claro, por eso hacemos la denuncia, porque es que esas cosas no deben estar pasando. Y pues la coincidencia de fechas, la concertación es obvia, o sea, es obvia. Eso fue literalmente hace poco más de un mes que se otorgó la escritura y ya esta gente tenía todo el aparato listo para la remodelación. Es el colmo de la eficiencia, ¿verdad? La escritura es del día 3 de noviembre, el 20 de noviembre ya lo están anunciando y ya está, viento en popa, los trabajos de remodelación.
para uno hacer un segundo piso en la casa, desganchar un árbol que está chocando con el tendido eléctrico, podar un árbol que quizás es un peligro para la estructura, ¿qué uno tiene que hacer? Pedir permiso a las agencias correspondientes, ¿verdad? Y para eso, ¿qué le piden a uno? Un montón de evidencia de que uno está legalmente en su propia casa, donde quizás ha vivido toda la vida y está hasta salda. Como aquí hubo demolición de estructuras, hubo tala de árboles, porque cuando uno ve las fotos delante y el después, había una casa completa que colindaba con la calle del tren, que había el carril expreso de la AMA. Muchos árboles, demolición, construcción. Aquí hace falta permiso de tala, aquí hace falta permiso de demolición, aquí hace falta permiso de construcción. ¿Dónde los consiguieron si los tienen? Y si no los consiguieron, pues hicieron todo eso sin permiso. Esto tiene muchas ramificaciones. Y lo que denota es el poder que tienen estas personas, porque aun cuando posiblemente se descubra que hicieron todo eso sin permiso, también hay que fiscalizar cuáles van a ser las consecuencias, si alguna, porque hacen y deshacen y no pasó nada. O sea, por eso son muchas ramificaciones y demuestra la doble vara que tiene el gobierno para con nosotros versus para con ellos. O sea, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo esa persona tiene allí camiones, bulldozers, sobre todo si había asbesto? ¿Dónde están depositando esos escombros que sí, que alegadamente tenían asbesto? ¿Podían demoler algo con asbesto? ¿Cuál es la repercusión para los vecinos? O sea, son muchas las agencias que debieron estar envueltas en una... Porque eso es grande. Estamos hablando que va desde la calle San Agustín hasta el carril de la AMA. Es mucho. Hasta el carril de la AMA abajo. Abajo. Sí. Y por el otro lado es de la calle... Pelayo. De la Pelayo, la San Agustín y acá está el carril de la AMA. O sea, que colinda con las tres, con tres calles. No, colinda arriba con la San Agustín y abajo con la calle del tren, que hoy en día es el carril expreso de la AMA. Sí. Sí, yo quería puntualizar algo aquí. Aquí hay también un factor bien importante, que es como un poco como el elefante que no vemos, que está ahí frente a nosotros, o sí lo vemos, ¿no? Es la aportación política, o sea, la conexión y porque esta gente son tan del gobierno, son tan chéveres con estas personas. Como parte de la investigación que hizo el compañero aquí Adrián, hubo, toda esta gente prácticamente son aportadores a las campañas del gobierno. Pero como sabemos, debido a lo que es la corrupción del sistema político, incluyendo del sistema político legal, que permite ahora, bajo leyes federales, a alguien hacer un super PAC, ¿verdad? Y meter varios millones de dólares, si le da la gana, a favor o en contra de un candidato, pues las apuestas suben, ¿no? Y entonces vigilemos. Ya sabemos que toda esta gente aportan a las campañas de esta gente, entonces sí de los carreteras. Tatito Hernández dice que son buena gente, Pierluisi dicen que son una maravilla. Toda esta gente reciben dinero de estos millonarios. Pero ojo, en las próximas elecciones y en las próximas campañas, porque pueden venir super PACs y las aportaciones pueden ser no solamente que si los $1,000 acá, los 5,000 acá, sino se pueden ir porque capacidad tienen para hacer aportaciones millonarias y además de controlar entonces nuestro sistema de vivir, de dónde vivimos y dónde podemos montar un pequeño negocio. También van a estar controlando el sistema político y electoral a través de aportaciones millonarias porque millones tienen, y por eso entendemos, en Puerta de Tierra no se vende, que es que ellos les tiran la alfombra roja por donde quieran que van. Es algo que nos parece bastante evidente y así. La resolución 490, ¿en qué estatus está eso? Radicada. Sí. Radicada, no ha sido considerada por Asuntos Internos, que es quien autoriza que entonces se refiera a reglas y calendario, donde se decide si se lleva o no a la consideración del cuerpo. ¿Cuándo fue que la radicó? En marzo. Cuando hicimos la conferencia de prensa. ¿Cuál era esa? 490, resolución del Senado 490, para investigar la adquisición de propiedades por beneficiario de Ley 22 y el efecto
que esas adquisiciones estaban teniendo en el desplazamiento de las comunidades. O sea que nunca ha sido... No ha pasado absolutamente nada desde que la radicamos en marzo. Para recapitular, que sé que algunos compañeros llegaron un poco tarde, en el día de hoy, junto a la comunidad de Puerta de Tierra, estamos denunciando que la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, titular de 5 estructuras en el sector de Puerta de Tierra, ha otorgado una escritura pública eliminando las restricciones que obligaban a que esos edificios se destinaran a vivienda de interés social para personas de bajos recursos. Coincidiendo con la fecha de otorgación de esa escritura, personas vinculadas, empresas vinculadas a inversionistas favorecidos por la Ley 22 han comenzado a realizar trabajos de remodelación en ese espacio que hasta donde sabemos son estructuras que todavía son propiedad del pueblo de Puerto Rico. Con esta acción continúa el desplazamiento de la comunidad tradicional de Puerta de Tierra y un proceso de sustitución de población enfocado en inversiones realizadas por millonarios para convertir el espacio en su totalidad en lugares de hospedaje y de alquileres a corto plazo. Esa es la denuncia que hemos hecho en el día de hoy con el planteamiento y el emplazamiento público al secretario de la Vivienda, que tiene que dar excusa a la comunidad y a todo el país. Tiene que dar explicaciones. ¿Cuáles fueron los criterios para nunca rehabilitar estas propiedades que se alegaba estaban incluso contaminadas con asbesto? ¿Cuáles fueron los criterios para eliminar las restricciones de interés social? ¿Cuáles fueron las conversaciones con los inversionistas que evidentemente se dieron porque esa gente ya está instalada allí? ¿A cambio de qué? ¿Y cuál es la aportación que piensa hacer el Departamento de la Vivienda y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda para atender el gravísimo problema de falta de vivienda en Puerto Rico, sobre todo para las comunidades de escasos recursos? Si hay alguna otra pregunta. ¿Dónde está el letrero de lo mejor todavía está por En la página de Facebook de San Juan 901. No es que está allí en la comunidad, en un letrero. Ahí no es San Juan 901, pero sin el eslogan. Con un column de la gente de tratamiento. Y la página es del Facebook. De esa entidad que se llama San Juan 901, que no es una corporación, no es una entidad jurídica. Porque, otra de las cosas que hemos visto en Puerta de Tierra y en otros espacios es como una sola persona crea distintas entidades jurídicas. Así que, en términos estrictamente jurídicos, ¿verdad? Pues los propietarios son diversos porque son distintas corporaciones, pero es la misma persona, es el mismo capital detrás de estos latifundios urbanos. ¿Cuándo fue que se comenzó el movimiento allí de trabajo? Noviembre. Noviembre 20. Bueno, en noviembre 20 es la publicación que ya se nota que había empezado. No. Son estos, ¿saben? Son edificios, no son fincas vacías. Sí. Es todo esto. En noviembre comenzaron los trabajos de remoción, etcétera. Sí. Ahora va a salir de nuevo la foto del 20 de noviembre. Después de esta sale la publicación con la... No se lleva eso. La tira. Suspenso. Esta sí es la propiedad que vemos amarillo. Son las grises, nuevamente. Esto es una subestación, así que esperemos que nunca pueda comprarla. Bueno, para todos los prácticos ya está privatizada por Luma, así que es parte también de... ¿Eso está en pausa? No, ahora no. ¿Qué información tiene de Hassan? En pausa está muy poca. La comunidad de Puerta de Tierra quiere mandar un último mensaje y va dirigido tanto al gobernador de Puerto Rico como al secretario de Vivienda. La comunidad de Puerta de Tierra va a seguir dando la batalla. Nosotros empezamos simplemente como la compañera indicó y denunció, el residencial Parque San Agustín y cómo le están mintiendo a la gente para sacarlo de la comunidad con excusas de que van a arreglar los edificios. Eso pasó en Puerta de Tierra en el año 2000. Esto viene pasando desde antes que nosotros naciéramos. La comunidad de Puerta de Tierra conoce su historia, conoce a su gente y conoce la capacidad que tiene. Si esto se trata de ocupar espacio, Puerta de Tierra va a empezar a ocupar espacio.
y les vamos a dar la batalla. Y queremos respuesta del gobernador y del secretario de Vivienda. Gracias.